Hola, ¿qué tal a todos los que están viendo este video? Hoy les traigo una presentación. Por acá Andy, Charlie Alpha 6, Julieta Alpha Uniform, nuevamente con los temas de digitales. En los videos anteriores yo les mostré acerca de un proyecto de repetidor digital de código abierto llamado MMDBM, pero hoy les quiero traer algo más introductorio, que lleva por título Introducción a las comunicaciones de voz digital en radioafición. Y este también para introducir a quienes aún no conocen este tema o que lo encuentran quizás demasiado complejo, que de hecho es en un principio bastante complejo. Pero veamos cómo podemos resolver esto. Bueno, es un hecho ya que la radioafición está viviendo una especie de transición de los sistemas analógicos a sistemas digitales. En primer lugar, y quiero dejar esto bien en claro, no es esto una simple moda, es más que nada el deseo de incorporar los avances en telecomunicaciones que se han desarrollado en las últimas décadas, también a la radioafición. En radioafición siempre se ha sido, por lo menos en décadas anteriores, se ha sido eh, innovador en temas de desarrollo tecnológico y nos estamos quedando atrás, ¿ya? Por el hecho de que otras tecnologías ya del área comercial han tenido un gran avance en cuanto a lo que es digitalización. Esto puede ser visto quizás como la transición que se produjo entre los años 50 y 60 de los usos de los sistemas de AM y para migrar a los sistemas de banda lateral. Fue todo fue todo un tema complejo esa transición, ya que los equipos en ese tiempo eran, para pasar a banda lateral, eran bastante complejos, ¿ya? Y eso obviamente en un principio puede generar quizás un rechazo a los experimentadores, ya que se encuentran con sistemas muy complejos en la cual quizás no le pueden meter mucha mano. Y eso obviamente va en contra de lo que es el espíritu de la radioafición, donde el que quiere puede experimentar e innovar. Entonces, para poder hacer eso es bueno entender de qué va esto, en vez de simplemente usarlo. No es mal usarlo, ¿cierto? Como modo de comunicación, pero también es muy importante entender cómo funcionan, por lo menos en términos básicos, todo este tema de la comunicación en modo digital. Tenemos hace ya muchos años ya avances en telefonía digital, ¿cierto? En telefonía GSM como en la celular. Vemos las redes digitales en 3G, ahora en 4G, lo usamos cada día usando Wi-Fi y ahora en la futura implementación de televisión digital terrestre en Chile, ¿ya? Entonces hay que estar en concordancia con esto. Esto no significa que vamos a dejar los modos analógicos, se seguirán usando y de hecho son más simples de usar y más fáciles de experimentar con ellos. Pienso que habrá siempre una coexistencia de todos los modos. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de voz digital actuales en radioafición? Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente tenemos varias implementaciones, todas ellas incompatibles, ¿ya? Pero las que más están relacionadas con la radioafición o que lo usan radioaficionados son esas cuatro por lo menos que quiero que todos pueden recordar, los que no los conocen aún, que son D-Star, DMR, System Fusion y pongo esta que es bastante distinta al resto, FreeDB, que en realidad es un tema aparte, pero lo voy a poner acá para que simplemente no se olviden de este modo. Bueno, tenemos D-Star, que ha sido eh, el primer sistema de voz digital en desarrollarse para radioafición. De hecho, es una norma, se desarrolló como norma japonesa en las finales de los 90
y fue desde un principio orientada para radiodifusión. El principal fabricante ha sido ICOM de esta norma, D-Star. Luego tenemos DMR, que es una norma europea y que aquí el principal fabricante de este modo de transmisión de voz digital es Motorola, conocido con su tecnología Mototurbo. También tenemos a Hytera como los principales desarrolladores de esta tecnología. Y tenemos una bien reciente, del 2013 más o menos, que se llama System Fusion, que corresponde a una norma inventada, ¿cierto? Una especificación inventada por Yaesu. Esta está recién naciendo y implementándose y promete bastante. Vamos a ver qué va a suceder en el futuro. Bueno, como les decía, tenemos FreeDB, que es básicamente un software, ¿ya? También existen implementaciones hardware, pero es un software que se instala en el PC y que mediante la tarjeta de sonido podemos hacer o generar una modulación digital dedicada a la transmisión de voz, ¿ya? Uno usa el micrófono del computador, el computador corre este software especial llamado FreeDB, el cual comprime, ¿cierto? Y genera, ¿cierto? Todos los frames, etcétera, digitaliza todo este tema del audio que uno está generando y la saca a través de la misma tarjeta de sonido y una la puede inyectar a una radio HF convencional y, y tener las ventajas, ¿cierto? De transmisión digital de voz también en HF. Pero eso lo vamos a ver quizás con otro video en algún otro momento. Ahora, ¿qué es la voz digital, cierto? Más conocido como DV, Digital Voice. ¿Qué es la voz digital en radio? ¿Ya? Para separarlo un poco, ¿cierto? De lo que quizás muchos conocen como modos digitales en HF. Bueno, en primer lugar, tienen que haber datos digitales que modulen una portadora en radiofrecuencia. Eso es lo principal, o sea, usar una modulación digital como se conoce. Aquí presento un diagrama muy simple, muy simple, de lo que podría ser un sistema digital de voz, donde se toma la señal analógica de un micrófono. Esta es digitalizada, ¿cierto? Convertida de análogo a digital mediante ese bloque que dice ADC, conversor análogo digital. Eso sería lo que hace. Y estos datos, ya convertidos en una serie de bits, pasa a través de un dispositivo conocido como módem, el cual genera la modulación digital. Después pasa por etapas de radiofrecuencia, ¿cierto? Donde hay un oscilador local, donde hay, ¿cierto? Un amplificador preamplificador de radiofrecuencia y amplificador final de radiofrecuencia para poder alimentar una antena. Obviamente el receptor es lo opuesto, un receptor de radiofrecuencia, un módem que demodula en este caso la modulación digital y recobra esta serie de bits transmitidos y después con el proceso inverso mediante un conversor digital analógico recobramos la señal analógica original, la cual ahí puede pasar, ¿cierto? Alimentar a un parlante o audífonos como quieran. Obviamente ahí poniendo algún amplificador de audio, etc. Pero eso es básicamente un sistema de voz digital, que así en bloques se puede ver que es muy sencillo. A ver, pero veamos o empecemos a recordar un poco. ¿Qué es la modulación analógica y por qué se diferencia de la modulación digital? Bueno, para transmitir información debemos modular una señal portadora. Una portadora en este caso, como está hablando de radiofrecuencia, o sea, de una frecuencia alta, ¿ya? Y para poder
transmitir información debemos, o podemos, más que nada, cambiar, ¿cierto?, algunos de los siguientes parámetros de una onda, de un tono, ¿cierto?, de una onda sinusoidal, senoidal, ¿ya? Tenemos que podemos modificar la amplitud, la frecuencia o la fase de la señal. Cambiando la amplitud de la señal, obtenemos lo que se conoce como amplitud modulada. Aquí podemos ver, ¿cierto?, en esta animación, una señal de información, y esta hace cambiar la amplitud de esta portadora y se genera, ¿cierto?, la típica forma de onda de amplitud modulada, de AM. Otras formas de modulación de la amplitud son las que habitualmente se usan en HF, como son la modulación en banda lateral única, banda lateral superior y banda lateral inferior. Tenemos también la modulación en frecuencia, donde se modifica levemente, ¿cierto?, la frecuencia de la portadora, ¿ya? Esto es lo que usamos normalmente en la banda de 2 metros y 70 centímetros. Aquí en la misma animación aparece esto. La misma señal de información hace cambiar la frecuencia. Aquí obviamente aparece en forma exagerada, pero hace modificar la frecuencia de esta portadora. Y otra forma de modificar, ¿cierto?, algún parámetro de esta señal portadora es modular la fase. Generalmente las más famosas, ¿cierto?, o que conocemos todos en el mundo analógico son las modulaciones relacionadas con la amplitud y la frecuencia. Ok. Ahora, en modulación digital, ¿cómo transmitimos, ¿cierto?, bits, ¿cierto?, información binaria usando la misma portadora? Esa es, ¿cómo se llama? Lo que tienen en común, ¿cierto?, todo este tema. Tenemos que tener una portadora, ¿cierto?, que nos va a llevar la información. Y es la misma para ambos casos, para modos analógicos y modos digitales. Y es nuestro tono original en radiofrecuencia, o sea, en frecuencia muy alta. Y tenemos lo mismo, ¿cierto? Tenemos que la única forma de podemos transmitir información es o modificando la amplitud de la portadora, o la frecuencia, o la fase, o una combinación de alguna de estas. En este caso, que es muy usado, una combinación de amplitud y fase. Si modificamos la amplitud, obtenemos una modulación que se conoce como ASK. Y como ejemplo lo pueden ver acá abajo. Tenemos un tren de información, que puede ser este tren de pulso. Esto lo podemos relacionar con algo muy conocido, que es el Charlie Whiskey, ¿ya?, que se podría decir que es un tipo de modulación digital, ASK, donde cuando se envía, por ejemplo, un bit igual a 1, se envía el tono, ¿cierto? Y cuando es un bit 0 no se envía nada. Esto es un caso totalmente extremo, ¿cierto?, de modulación en amplitud. Permito que pase la portadora completa, toda la amplitud, o no pase nada, ¿ya? Una forma muy simple de modulación digital, ¿ya? También podemos tener una modulación digital que se aproveche de los cambios de frecuencia de la señal portadora. Y aquí tenemos FSK, ¿ya? FSK utiliza dos frecuencias, una frecuencia para el 1 y otra frecuencia para el 0. Si se fijan aquí en este ejemplo, la frecuencia para el 1 es más alta que la frecuencia para el 0, ¿ya? Y para relacionarlo con algo que quizás muchos conocen, un ejemplo típico de FSK es el modo digital RTTI en HF, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de FSK y seguramente los que han hecho modos digitales usando RTTI se han encontrado con las dos portadoras, ¿cierto?, que se ven en el espectro, que aparecen en el programa de modulación